Buenas tardes, compañeros, profesora. Hoy en día vamos con mi compañero Nicolás a hablar sobre Walter Benjamin, en específico su texto llamado La crítica a la violencia. Bueno, datos personales que son necesarios o ayudan bastante a entender la literatura de Benjamin, que al igual de Foucault es extremadamente difícil de entenderla completa, pero que nos servirán de guía. Bueno, Walter Benjamin nace en 1892 en Berlín, que en ese momento estaba gobernado por el Imperio Alemán. Tuvo una infancia apegada, según lo que dicen, a la literatura, y cuando cumplió 20 años ingresa a la universidad a estudiar filosofía, a la Universidad de Friburgo, pero después vuelve a Berlín, a su ciudad natal, y continúa sus estudios en la Universidad de Berlín. Es necesario entender también el contexto en el cual desarrolla su juventud Walter Benjamin. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, que como todos saben trajo consigo millones de muertes, pobreza, ciudades enteras devastadas por las armas, que también en otro texto Benjamin lo toma, pero hoy día vamos a ir a la crítica a la violencia. En su desarrollo como escritor, traduce las obras de Charles Baudelaire al alemán. También hace diferentes ensayos sobre distintos autores, como por ejemplo ensayos sobre el poeta Holderlin, o como el novelista Marcel Proust. Después de todo este desarrollo literario, un año después que estalla la Segunda Guerra Mundial, liderada por los nazis, Adolf Hitler, con la persecución con el exterminio, en verdad, de los judíos, de la religión judía, y él muere en septiembre de 1940 tras una dosis mortal de heroína, de morfina, que es un derivado de los opioides. Teniendo todo esto en cuenta, y en ese contexto violento en el cual se desarrolla Benjamin, podemos tener un panorama más amplio del por qué o cuando escribe estos textos. La crítica a la violencia de Walter Benjamin, y ahora yendo más directo al texto, hace una crítica a la violencia en términos de que la violencia es un medio para llegar a un fin. Benjamin no lleva si el fin es correcto o incorrecto, sino más el uso de la violencia y su juicio valorativo de que si está bien o si está mal ejercer la violencia. Ahora bien, la violencia para Benjamin, lo que concierne a la violencia en su sentido más conciso, solo se llega a una razón efectiva siempre y cuando se inscribe dentro de un contexto ético, y la esfera de este contexto ético es indicada por los conceptos de derecho y justicia, es decir, el derecho y la justicia deciden cuándo la violencia está utilizada de forma correcta o de forma incorrecta. Por ejemplo, si yo produzco una actitud violenta frente a un sistema del gobierno, se verá como algo delincuente. Sin embargo, si yo dentro del marco de la ley
produzco una forma de violencia, por ejemplo la violencia que ocupan los empresarios, se verá de una forma que la violencia está justificada. Entonces, al parecer, la violencia siempre se usa como un medio y siempre es legítima si es que el derecho y la justicia lo justifican. Bien, hay dos perspectivas de derecho que toma Benjamin, que es el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural justifica los medios por la justicia y sus fines, es decir, justifico la violencia porque gracias a ellas mantengo el orden y la paz y la seguridad del Estado o del gobierno o de una ciudad, a diferencia de la postura del derecho positivo, que tiene en cuenta las transformaciones históricas del poder, a lo Foucault. Intenta garantizar la justicia de los fines a través de la legitimación de los medios. Dicho de otra manera, garantiza que los fines coincidan con la justicia siempre y cuando la violencia sea legítima. Aun cuando las dos difieren en los conceptos, las dos tienen similitud en un aspecto súper importante, que siempre los fines pueden ser alcanzados por medios legítimos y medios legítimos que pueden ser empleados para fines justos. Esa es la idea común que tienen estos dos derechos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el Estado cuando se ve como una autoridad y un poder centralizado? Es que él tiene un apego histórico al uso de la violencia para no ser derrotado. O sea, esto quiere decir que cuando el Estado usa una mayor violencia, mayores herramientas para utilizar violencia, lo suele usar en contra de los opositores que siempre han estado contra el mismo Estado, lo que al mismo tiempo genera la imagen de los, por ejemplo, delincuentes terroristas. Lo que siempre intenta buscar la violencia estatal, por decirlo de una manera literal, la violencia estatal busca erradicar toda forma o toda organización que pueda causar un caos, un desorden en la sociedad, que imponga otra forma de, por ejemplo, ley, como pasó en la misma Revolución Francesa. Por eso el Estado siempre apela a la historia, de ver la historia como si siempre la violencia que se ha utilizado siempre ha sido una forma correcta, y cualquier forma que se salga de estas cápsulas de hacer bien la violencia será tildado como criminal o delincuente. Ahora bien, eso también es una forma, dice Benjamin, de demostrar que el gobierno tiene miedo a las violencias individuales, por decir, a la violencia ilegítima, porque a través de esta violencia individual es cuando se producen los cambios drásticos del Estado, o sea, que van en contra de las leyes del Estado. Siempre, veamos por ejemplo el gobierno, el Estado y sus representantes nunca van a querer ceder sus puestos, por decirlo así, como el presidente, el ministro, el senador. Eso nunca van a querer salir de sus puestos, lo da por sentado Benjamin. Y más aún cuando se ha cuando se ha conseguido esa forma de poder a través de la conquista. Pues ya utilizaron la violencia y ahora no quieren que se les revele esa misma violencia, se les reutilice de otra manera la violencia y se les quite el puesto. Por eso se le tiene siempre miedo constante a los súbditos que ellos manejan,
cuando se rebelan o buscan liberarse de estas cadenas que nos impone la sociedad. Pues si nosotros nos llegamos a liberar y nos proponemos ocupar nuestra propia violencia como si fuera legítimo y para alcanzar unos fines justos establecidos previamente por nosotros, el Estado se verá afectado y tendría que el soberano, como lo trata Benjamin, perder su poder de soberano. Bueno, Benjamin recurre a la lucha de clases, por ejemplo, que cómo esa situación ilustra perfectamente el temor que tiene el Estado hacia la violencia que ejerce esta huelga o esta. A ver, ¿esto empezó? Ya, sí. No sé si se escuche bien, voy a elevar un poco la voz. A ver, quiero continuar un poco con lo que había dejado mi compañero Nicolás en un principio de la presentación, y es un poco recordar antes la perspectiva que aborda Benjamin a la hora de desarrollar y profundizar todo lo que concierne a su ensayo para una crítica de la violencia. Ya, a ver, Nicolás ya lo explicaba, él hace diferencias antes de empezar a ir de lleno con su crítica, y es que él decide optar por apropiarse de la perspectiva del derecho positivo. ¿Por qué? Es muy simple. Porque el derecho positivo está centrado en que la violencia se encuentra en un medio, por lo tanto su crítica parte desde esa posición. Lo otro igual es que parte igual de este medio que se encuentra la violencia, es donde se justifica la legalidad que puede llegar a tener, y por lo tanto hasta qué punto ello se encuentra legítimo. Esto último presta discusión cuándo o no es legítimo, lo mismo que le presenta un problema a Benjamin el tener que llegar a decidir para empezar con su trabajo, de si llegar a la discusión de si es justo o no, pero realmente eso te distancia del propósito mismo, que es criticar la violencia en sí. Entonces su perspectiva más amplia se encuentra en el reino de los medios. Ahora empiezo. La violencia es como medio, poder que funda o conserva el derecho. Tienen que tener presente esto último, porque al final Benjamin retoma, casi cerrando su ensayo, esto último para dar a conocer su perspectiva personal, ya después de haberse desenvolvido en toda esta formalidad que para propósitos del ensayo conviene a la hora de hacer un buen trabajo, como lo que hizo Benjamin, y la complejidad misma que tiene, cosa de leerlo. Ya. A ver, Benjamin dice que la violencia se encuentra en el reino de los medios, pero el hecho de que se encuentre ahí lo somete a una problematicidad del derecho en general. Esto tiene relación un poco con las concepciones que él deja en claro de derecho y justicia y cómo estas están sometidas a relaciones morales para que se determinen en si considerarlas desde la ley como algo que tiene que ser punible. ¿A qué va esto? A que todo se reduce al ejemplo macro que él siempre vuelve y tiene que ver con el contrato jurídico, que es al final la solución máxima a los problemas que tienen las sociedades y cómo se resuelven dentro de este apartado, de este marco de legalidad legal, para poder llegar a un acuerdo que está por encima de este problema tan habitual, tan convencional, que produce y origina la violencia. Aquí va esto del contrato jurídico. Él dice que es difícil posicionarse dentro de un ideal un tanto utópico que vendría
un tanto generar el preguntarse si es que hay otros medios que son opuestos. Más adelante quiero llegar a esto, pero antes quiero decir que él lo responde diciendo que no es posible antes de desarrollarlo y nos da unas simples explicaciones que tienen toda la razón. Es que uno, en cualquier momento, en el caso de que personas o entidades quieran resolverlo por la vía no violenta, él dice que no es posible, porque en cualquier caso se puede incurrir a la violencia. El contrato mismo se puede violar si es que se quiere. Benjamin dice que incluso el origen del contrato mismo conduce a la violencia porque el poder que garantiza el contrato es de origen violento. En fin. Entonces, esta explicación que él quiere abordar más adelante, Benjamin lo traduce en una pregunta que creo que es bastante angular para abordar mejor este tema, y es que ¿es en general posible una regulación no violenta de los conflictos? Con esta parte de la pregunta. Es muy simple. Él dice que sí. Benjamin es bastante antitético a lo largo de todo su ensayo. Juega un poco con las contraposiciones para generar distintas visiones de lo que puede producir un mismo problema dentro de una misma esfera que tiene distintas diversificaciones y que prestan para distintas perspectivas a la hora de encontrar en ella una respuesta. A ver, ¿qué dice? Que sí, que es a través de los medios puros. Los medios puros vendrían a ser todo lo contrario a lo que nosotros conocemos como algo habitual entre nosotros que termina desenvolviéndonos en violencia. Y estos medios puros están en el terreno de los sentimientos, de las pasiones, de todo eso. Esto constituye el fundamento subjetivo. A ver, es verdad, constituye el fundamento subjetivo, todo lo relacionado a este terreno de un poco lo ambiguo que puede generarnos el instinto, porque no está racionalizado, pero eso viene después, porque la manifestación de todo lo que constituye el fundamento subjetivo se encuentra determinado por la ley en una manifestación objetiva. Eso es lo que llega a Benjamin. Esta es como más bien su premisa principal a la hora de responder esta pregunta. ¿Por qué dice que al final los medios puros que vendrían a ser los sentimientos se encuentran dentro de este fundamento y no en su manifestación directa que vendría a ser la objetiva? Y es que ello se encuentra en una solución mediata, ¿ya? Para llegar a la violencia en sí es una solución inmediata, pero el terreno de los medios puros se encuentra en una intermediación de las cosas, que es una solución mediata. Entonces por eso Benjamin termina diciendo que no, hasta aquí llega nuestra respuesta, porque si bien es cierto, dice sí, no, se queda, no alcanza hasta más, porque él mismo la cierra y la corta hasta decir no. Tenemos que volver a la violencia porque no podemos responder algo que se termina quedando atrás por la misma problematicidad que esta genera dentro del derecho jurídico. Ahora sí voy a continuar donde lo dejó mi compañero Nicolás, y es que estaba hablando de las huelgas como manifestación del pueblo ante un poder que está por encima de ellos. Benjamin, si bien es cierto, menciona a Marx de forma explícita, aludiendo un poco a todo lo que generó su tesis y la perspectiva social que tiene, como dentro de la lucha de clases, que igual Benjamin se acerca, y es que hay otro autor que es bastante interesante y se llama Sorel. Él dice que hace una importante diferenciación en dos tipos de huelgas, pero hay que tener en cuenta que son consideraciones que tienen una perspectiva más política que teórica. Bueno, esto último es bastante discutible porque considero que para un lector promedio uno no va a encontrar algo distinto, sino que es una perspectiva más global que está dentro de lo social y punto. En fin. Sorel hace dos diferenciaciones en luchas de clases.
dentro de las huelgas como manifestaciones. Una de ellas es la huelga general política. Y en la huelga que generan los políticos, muchas veces de forma de amago, para poder resolver una situación que los afecta directamente porque ellos dependen del pueblo. Entonces es algo que conserva el poder, porque ellos las administran. Poder que funde y conserva el derecho es más bien la segunda. Esto está dentro del sistema legítimo, porque no se puede ir en contra de estos preceptos y parámetros que están determinados por la ley, porque es viable, por muy malo que nos pueda afectar a nosotros que vendríamos a ser el pueblo. No se puede hacer nada ante eso ya. La segunda diferenciación grande que hace Sorel y rescata a Benjamin a la hora de desarrollar su ensayo, continúo. La segunda gran diferenciación que hace Sorel es que existe una huelga que él la denomina general revolucionaria. Y esta huelga es la que el pueblo siempre responde, siempre llega a esa porque es la única que los termina, que los acerca a que sean escuchados. Ese es básicamente el propósito inicial, en cómo un colectivo se junta por intereses que comparten para que conformen una entidad que funcione como una unidad a la hora de relacionarse directamente con los poderosos, que es como la palabra que Benjamin usa mucho para referirse a las personas que no son consideradas privadas, sino todo lo contrario, sino que controlan las relaciones entre los privados que vendríamos a ser nosotros. Él dice que esta huelga general revolucionaria es anárquica, porque va en contra de todo. Ellos no buscan una continuidad de lo que se está aceptando, porque desde esa aceptación ellos dicen que no y buscan una solución que cambie y que transforme esta realidad. Y eso es lo anárquico, porque no está conservando ni fundando nada, sino todo lo contrario. Así que dentro de un marco jurídico, esto está bastante bien explicado. Estas diferenciaciones tienen una realidad histórica cultural que encuentra cobijo en la metafísica, porque todo derecho ha sido privilegio de los poderosos. A esto llega Sorel. Y en parte, esto último es más bien una conclusión de estas dos diferenciaciones, más que nada. ¿Ya? Bueno, creo que es hora de cerrar un poco. Y es muy importante. Esto es como un poco de... es una invitación, más que nada. El último párrafo de la crítica, para la crítica de la violencia de Benjamin, es fundamental, y es que concreta un poco las ideas que como lector va teniendo, porque yo cuando estaba casi terminando el ensayo me dije, al final, ¿qué está criticando Benjamin? ¿Qué violencia critica? Solo esa pregunta me llevó a pensar que lo era todo, que él hace un trabajo desde cero para poder llegar a una conclusión final. Y es que la crítica de la violencia es la filosofía de su historia. Esa es la primera línea del último párrafo, en palabras de él. Él la cierra con 4 ideas finales. Me faltó hablar sobre un tema que no creí necesario, porque esto iba a dar para más, que era la diferencia entre la violencia mítica en contra de la violencia divina. Bueno, la violencia mítica es algo que presenta un punto en el tiempo que conforma las primeras nociones que se tenían de ley o regulación entre conflictos humanos. ¿Y qué sucede? Que esta ley, que esta violencia mítica tiene un trabajo durante el tiempo que
de alguna manera es precedida por esta violencia que es considerada divina. Y aquí es donde viene todo un relato de la tradición religiosa para poder explicarlo. Benjamin lo hace. De hecho, hay una historia que se llama Niobe y cómo esta historia es asolada por la destrucción de su clan, que era Cora. En fin, no quiero profundizar en eso porque tiene, no sé, algo distinto, porque es entrar en un terreno ya, a ver, que igual nos afecta dentro de nuestra vida cotidiana, y que es aceptar otras doctrinas, otras formas de concebir nuestra realidad, etcétera. Lo tuve que recordar porque al final es lo que cierra Benjamin su ensayo, que es bastante curioso. A ver, claro, él dice que la idea de su desenlace abriría una perspectiva crítica separatoria, que es lo que termina siendo. Siempre hace una separación entre ideas a la hora de llevar algo más grande, que era alcanzar la violencia para su crítica. Él dice que la violencia revolucionaria es la suprema manifestación de la pura violencia, que es la que recurre el pueblo a la hora de manifestarse. Y él dice que es reprobable la violencia mítica porque funda el derecho. Recuerden que fundar el derecho es cuando estas entidades que están por encima de las personas privadas terminan haciéndose con ellas para dominarlo, hacerlo a su manera. Esa es la violencia mítica desde una perspectiva actual, más allá de la definición misma de la violencia mítica. Lo segundo es que es reprobable la violencia que conserva el derecho. La violencia que conserva el derecho está muy en relación con la que la funda, porque esta última la administra. Creo que lo comenté en un principio, pero tenía que cerrar y recordarlo porque Benjamin hace eso a la hora de finalizar con su ensayo. Poco más. No sé, al final este juego de dualidad de conceptos e ideas, Benjamin en un principio dice que se encuentran en un dogma fundamental. Y este dogma fundamental, en principio, desde una conceptualización un poco más amplia, terminan juntas encontrándose y retroalimentándose, como lo fue en un principio la tesis just naturalista en contra de la darwinista, y cómo estas se van derivando en lo que él retoma, que vendría a ser el derecho positivo con el derecho natural, y cómo él se decanta por la primera para no llegar al terreno de los fines, porque la violencia misma se encuentra en el reino de los medios. A ver, esta exposición de mi parte se me alargó, así que quiero disculparme. Y es que no me ha sido fácil el tener que abordar este ensayo, no lo fue para nada, y además quiero respetar la pauta, así que disculpadme si es que estoy hablando de más, pero teníamos que relacionar estos ensayos, estos artículos que teníamos que leer para su correspondiente presentación con textos teóricos o literarios que hayamos nosotros leído en el curso, o pasados, o recomendados, o como una tarea pendiente que quedó para esa asignatura. Por ejemplo, pienso en la Virgen de los Sicarios y me lleva a pensar que para los que lo leyeron saben que la figura del narco es una figura que está por encima del sicario y que por lo tanto lo controla. De ello los sicarios dependen de los narcos porque ellos administran, ellos vendrían a ser el poder que conserva el derecho, que aquí dentro de esta realidad está tan desvirtuado que, si bien es cierto, es tan distinto, responde a los mismos principios con los cuales se desenvuelve el derecho jurídico,
Y no es nada aberrante lo que estoy diciendo ahora, pero es que tendrían que haber leído a Benjamin para poder relacionarlo con el texto, porque el mismo protagonista es quien siempre nos hace preguntarnos en qué sociedad estamos viviendo y por qué están aceptadas y está tan en contra de lo que una persona normal rechazaría y no sé, lo aceptaría como algo totalmente reprobable, ¿no? Pero aquí está tan habituado que conforma una realidad casi antitética a la que podría nosotros llegar a concebir, y lo mismo sucede con Benjamin. La violencia está tan presente en su ensayo como lo está en este libro, ya a un nivel teórico, ya a un nivel conceptual, en fin. Y nada, por ejemplo, Genera Pulido, con este ensayo que tiene de la violencia epistémica y la descolonización del conocimiento, también nos habla de una violencia estructural que los políticos, o como diría Benjamin, los poderosos, tenemos que estar un poco a la par, porque no nos podemos distanciar de él. Y he de decir que esto es perpetuada por una violencia que es simbólica, que es a través de los discursos. Esto es un poco lo que se me fue, y es que los discursos vendrían a ser un poco la expresión directa que tienen los poderosos para un poco amortiguar y este intentar hacer que el pueblo se termine regulando, se termine armonizando, porque saben que si incurren en una violencia directa, ellos serán afectados por los mismos intereses que en algún punto los unió. Entonces, si comparten un fin así, no pueden aceptar ni conciliar el hecho de que si hacen una violencia que está conforme a lo que es punible, les va a ir mal. Y por eso Benjamin dice que es la suprema manifestación de un medio puro a la hora de intentar esto aceptarse dentro como violencia y dentro como del terreno de los medios. En fin, eso más que nada. Creo que es una tarea más que lograda este ensayo. Creo que me estoy dejando mucho y no sé si me hice entender bien, pero creo que sepan que así como me costó a mí entender a Benjamin, puede que sea difícil hacerse con todas las ideas y conceptos que he expuesto en esta presentación. Para los que leyeron me entenderán y podrán de alguna forma hacer un hilo que los pueda guiar a comprender lo que Benjamin hizo con este ensayo. Nada más cerrar, y perdonen por la tardanza, pero a esta altura complica mucho, sobre todo cuando es un texto de esta complejidad. Y sin más, que tengan buenas vacaciones y nos veremos el siguiente año. Hoy nos veremos todos. Hasta Dios. Adiós.